Desde que empezó a correr el rumor de que John Texte quiere invertir en el Toluca, la ciudad entera parece respirar distinto, como si el aire en la capital mexiquense se hubiera llenado de un extraño cosquilleo entre nervios, ilusión y esa duda sabrosa de no saber si lo que se comenta en las calles puede terminar cambiando la historia de nuestros Diablos Rojos para siempre. En cada esquina donde se habla de fútbol, en las fonditas donde el café se mezcla con la charla caliente de la mañana y en los grupos de aficionados que viven con el escudo tatuado en el corazón, el nombre de Texte se ha vuelto tema obligado, mitad mito y mitad posibilidad real, una carta que nadie esperaba ver sobre la mesa pero que, a la vez, parece encaixar perfecto con ese sueño que llevamos años acariciando, ver al Toluca instalado entre los grandes proyectos del fútbol mundial. Para nosotros, aficionados del Toluca, acostumbrados a vivir entre glorias históricas y temporadas de altibajos, escuchar que un inversionista de talla internacional estaría mirando hacia la Bombonera es casi como despertar y descubrir que ese sueño loco que tuviste en la madrugada no se borró con el sol, sino que sigue ahí, rondando tu cabeza, pidiéndote que lo tomes en serio y que te atrevas a imaginar un futuro distinto. No se trata solamente de dinero ni de promesas vacías, porque quienes amamos a este club sabemos que el Toluca no se vende al mejor postor, se respeta, se honra y se cuida como se cuida a un miembro más de la familia, pero la idea de un proyecto sólido, planificado y respaldado por alguien que ya conoce el juego de los grandes consorcios futbolísticos en el mundo despierta preguntas profundas, esperanzas nuevas y, ¿por qué no?, un poquito de miedo a cambiar lo que conocemos. Los rumores dicen que Texte ve en el Toluca algo que muchos fuera de México todavía no terminan de comprender, una institución con identidad clarísima, una afición fiel incluso los momentos más duros, una historia cargada de títulos, ídolos y noches memorables en la Bombonera, pero también un enorme potencial sin explotar del todo. Como si el club estuviera en una especie de pausa, esperando el impulso correcto para volver a rugir con fuerza en la Liga MX y en el escenario internacional. En las pláticas entre aficionados se menciona que esta posible inversión no sería un simple patrocinio ni una alianza pasajera, sino un proyecto a mediano y largo plazo donde el Toluca se integraría a una red de equipos conectados, compartiendo ideas, metodologías, datos, talento y hasta oportunidades de mercado. Una especie de puente entre nuestro fútbol y otras ligas del mundo donde el escudo choricero no pasaría desapercibido. Hay quienes aseguran que los primeros contactos ya se habrían dado en reuniones discretas, lejos de los reflectores, en oficinas donde el lenguaje del fútbol se mezcla con cifras, proyecciones y planes estratégicos, y donde el nombre del Toluca habría surgido como candidato ideal para ser el gran proyecto en México de un grupo inversionista que no quiere solamente comprar un club, sino construir una historia poderosa alrededor de él. Entre los aficionados más veteranos, esos que vieron levantar trofeos y sufrir finales inolvidables, el rumor ha despertado una mezcla curiosa de cautela y entusiasmo, porque si algo sabemos es que el Toluca no es un club de modas ni de luces falsas, pero también entendemos que el fútbol moderno exige estructuras más fuertes, inversión inteligente y visión global si queremos que nuestros Diablos vuelvan a competir de tú a tú con gigantes del continente. Se comenta que a Texte le habrían llamado la atención varias cosas del Toluca: la ubicación estratégica cerca de la capital, la tradición de formar jugadores, la conexión profunda con la comunidad mexiquense y esa capacidad mágica que tiene la Bombonera para convertirse en un infierno para los rivales cuando la afición se prende y empuja como solo los choriceros sabemos hacerlo. Imaginarnos a un grupo de analistas internacionales revisando videos de nuestros partidos, estudiando la historia del club, midiendo el impacto de la afición y concluyendo que el Toluca es una joya que aún puede pulirse más es casi surreal. Pero al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo para quienes hemos defendido por años que este equipo merece un lugar mucho más grande en el mapa global del fútbol. En los pasillos del estadio, en días de partido, ya se escuchan conversaciones donde el nombre de Texte aparece entre chistes, teorías y comparaciones con otros proyectos de inversión extranjera en diferentes ligas, y aunque nadie tiene certezas, todos parecen coincidir en algo: si alguien va a venir de fuera, tiene que entender que aquí la camiseta pesa, que la identidad no se toca y que la afición no se enamora solamente de billetes, sino de compromiso, respeto y resultados construidos con sudor. Los más soñadores ya se imaginan una reconfiguración completa de la estructura deportiva, con un Toluca reforzado en áreas clave, desde la cantera hasta el primer equipo, con redes de visoria más amplias, acceso a tecnología de punta, análisis de datos avanzados y una política de fichajes que mezcle la esencia de la casa con jugadores de jerarquía internacional capaces de levantar el nivel competitivo en cada torneo. También se habla de posibles mejoras en la infraestructura, desde el estadio hasta los centros de entrenamiento, porque un inversionista serio sabe que el éxito no se construye solo con nombres rimbombantes, sino con instalaciones que permitan al futbolista trabajar al máximo, sentirse valorado y desarrollar su potencial en un entorno profesional. Algo que muchos aficionados sueñan con ver consolidado en nuestro club. En redes sociales, los debates se encienden cada vez que alguien menciona el rumor, con unos pidiendo prudencia y otros exigiendo que el club dé alguna pista,
aunque sea mínima, sobre si realmente hay acercamientos o si todo es producto de la imaginación colectiva de una afición que se niega a dejar de creer que algo grande puede estar a la vuelta de la esquina. Como buen choricero, uno no puede evitar revisar una y otra vez las noticias, los programas de opinión y hasta los portales internacionales para ver si aparece alguna pista nueva, algún guiño, alguna declaración perdida en alguna entrevista donde Texte o alguien de su entorno deje caer el nombre del Toluca, aunque sea de pasada, para alimentar todavía más esta llama que hoy nos mantiene en vilo. Los detractores del rumor dicen que es demasiado bonito para ser verdad, que este tipo de inversionista suele mirar a otros mercados o a clubes con mayor exposición mediática, pero los que conocemos la esencia silenciosa y trabajadora del Toluca creemos que justamente ahí está el encanto. No somos estridencia vacía, somos tradición, somos estructura. Somos un proyecto que, con el empujón correcto, podría volver a sorprender al continente. Se ha llegado a decir que lo que busca Texte en un club no es solamente el potencial económico, sino la posibilidad de construir una narrativa, una historia que conecte con la comunidad, y si hay algo que el Toluca tiene de sobra es narrativa, los años gloriosos, las finales intensas, los ídolos inolvidables, el orgullo de representar a un estado entero y esa sensación de que hemos estado cerca de algo aún más grande sin terminar de romper todas las barreras. En este contexto, la idea de que el Toluca se convierta en pieza clave de un entramado internacional suena como un salto enorme, un cambio de era, donde nuestros partidos ya no serían solamente seguidos por los fieles de siempre, sino por aficionados de otros países que verían en los Diablos Rojos a un equipo con sello propio dentro de un proyecto futbolístico globalizado. Imaginemos por un momento lo que significaría ver llegar a la Bombonera delegaciones de otros clubes vinculados al mismo grupo inversionista, realizar amistosos internacionales, intercambiar cuerpos técnicos, compartir metodologías de entrenamiento y abrir puertas para que nuestros canteranos tengan vitrinas en otras ligas competitivas, multiplicando sus oportunidades y fortaleciendo la reputación del Toluca como fábrica de talento. Pero más allá de los grandes sueños, el rumor también ha despertado reflexiones más profundas sobre lo que queremos como afición, porque no se trata solamente de que llegue dinero, sino de cómo se integra ese capital a la identidad del club, de que no se borre lo que somos en nombre de una modernización mal entendida, de que se cuide la esencia del Toluca incluso mientras se construyen nuevos caminos. Hay quienes temen que una inversión extranjera pueda diluir símbolos, colores o tradiciones, y por eso, cada vez que se habla de Texte y su interés, muchos aficionados levantan la voz para dejar claro que la camiseta, el escudo y la historia no se negocian, que cualquier proyecto que quiera caminar de la mano con nosotros debe hacerlo respetando lo que somos desde la raíz. En contraste, otros ven en esta posible llegada la oportunidad de romper con ciertas inercias que han limitado al club en los últimos años, de dar un paso definitivo hacia una gestión más profesionalizada, de aprovechar el conocimiento acumulado en otras ligas para llevar al Toluca a un nivel de competitividad que nos permita volver a pelear seriamente por todos los títulos que disputemos. Se habla también de la posibilidad de que esta inversión venga acompañada de una reconfiguración administrativa, con perfiles especializados en áreas deportivas, financieras y de marketing, capaces de posicionar al Toluca no solamente como un equipo tradicional de la Liga MX, sino como una marca internacionalmente reconocida, sin perder por ello el carácter cercano y familiar que tanto valoramos. En las calles de Toluca, uno puede escuchar conversaciones donde se mezclan anécdotas del pasado con proyecciones del futuro, comparando lo que fue el club en sus mejores épocas con lo que podría llegar a ser si un proyecto de este calibre se concreta, y en esos diálogos se nota claramente algo: la gente está lista para soñar otra vez, pero no quiere hacerlo con los ojos vendados. Los rumores, como siempre, toman caminos propios, y hay quienes aseguran que ya se habrían hecho estudios de mercado, análisis de la afición, evaluaciones sobre la viabilidad de ampliar la base de seguidores del Toluca a otros países, incluso explorando la idea de alianzas comerciales, giras internacionales y contenido digital específico pensado para atraer nuevas audiencias sin descuidar al hincha de siempre. En los programas de radio locales, algunos comentaristas han empezado a debatir qué tipo de impacto tendría una inversión así en la Liga MX, cuestionando si los otros clubes estarían listos para ver a los Diablos Rojos dar un salto estructural que los colocara en un peldaño distinto, tanto en lo deportivo como en lo económico, y cómo eso modificaría las dinámicas de poder dentro del fútbol mexicano. Por supuesto, nada de esto está confirmado de manera oficial, y tal vez esa sea precisamente la magia del rumor. Nos permite imaginar sin límites, nos obliga a discutir qué tipo de club queremos ser y nos enfrenta a la posibilidad de que el Toluca deje de pensar solamente en el corto plazo para empezar a diseñar una ruta hacia un futuro mucho más ambicioso. En este contexto, imaginar al Toluca peleando no solo por campeonatos locales, sino compitiendo con estructuras más sólidas en torneos internacionales, enfrentando a clubes de renombre mundial con la confianza que da un proyecto bien construido, se vuelve una imagen recurrente que muchos aficionados guardan como una especie de visión compartida. A medida que pasan los días, el rumor no se apaga, al contrario, parece ganar fuerza con cada nueva charla, con cada publicación en redes,
con cada video de opinión que se sube a Internet, donde aficionados y analistas se preguntan si esta vez no estaremos ante algo más que un simple chisme de mercado. Los más optimistas se atreven incluso a imaginar fichajes que, hasta hace poco, habrían resultado impensables para los Diablos, jugadores de ligas importantes del mundo que podrían ver en el Toluca una puerta de entrada a un proyecto competitivo en México, respaldado por una estructura internacional firme, con objetivos claros y una afición que sabe exigir, pero también sabe querer. Sin embargo, entre tanta ilusión, también hay voces que recuerdan que el club ha construido su grandeza a partir del trabajo silencioso, de la constancia, del esfuerzo de generaciones de futbolistas que dejaron el alma en la cancha sin tener detrás grandes consorcios, y que cualquier proyecto futuro debería honrar esa herencia, no borrarla. En medio de estas tensiones, el nombre de Texte se ha convertido casi en un símbolo, una especie de palabra clave que activa debates profundos sobre identidad, modernidad, negocio y pasión, obligando a la afición a pensar el fútbol no solo desde la nostalgia, sino también desde la realidad del presente, donde los grandes proyectos deportivos suelen ir de la mano de estructuras financieras robustas. Hay quienes se imaginan ya a la directiva del Toluca sentada frente a representantes de un grupo inversionista internacional, defendiendo la historia del club, explicando por qué aquí no se compra un juguete más, sino que se entra a formar parte de una familia que sabe sufrir, celebrar y resistir, exigiendo garantías de respeto a la esencia choricera antes de firmar cualquier acuerdo. La posibilidad de que este rumor se convierta en algo concreto también abre espacio para pensar en cómo cambiaría la experiencia del aficionado en el día a día, desde mejoras en los servicios del estadio hasta nuevas formas de interactuar con el club por medio de plataformas digitales, contenido exclusivo y dinámicas pensadas para fortalecer el vínculo emocional entre los Diablos y su gente. No faltan quienes sueñan con ver a la Bombonera modernizada, con detalles que hagan el estadio aún más temible para los rivales y más cómodo para los aficionados, con zonas renovadas, tecnología de última generación y una atmósfera que combine lo mejor de la tradición con elementos propios de los grandes recintos futbolísticos del mundo. Al hablar de inversión, inevitablemente se piensa en la cantera, en esos jóvenes que entrenan todos los días soñando con debutar con la camiseta escarlata, y muchos se preguntan cómo un proyecto respaldado por un grupo internacional podría potenciar esas fuerzas básicas, dándoles acceso a mayor formación, mejores herramientas y oportunidades de crecimiento en entornos competitivos dentro y fuera del país. El rumor también ha hecho que algunos exjugadores y voces históricas del club opinen públicamente sobre la importancia de cuidar la identidad del Toluca, recordando que los Diablos se construyeron con humildad, orden y trabajo, y que cualquier socio o inversionista que llegue tendrá que entender que este club no se adapta a caprichos externos, sino que camina firme sobre sus principios. Entre tantos puntos de vista, algo queda muy claro: la simple posibilidad de que John Texte esté mirando hacia Toluca nos obligó a levantar la mirada, a pensar en grande, a preguntarnos si estamos listos para dar un salto de nivel y a reconocer que, aunque amamos lo que el club ha sido, también deseamos profundamente ver lo que puede llegar a ser. En las noches frías de la ciudad, cuando el viento recorre las calles y las luces de la Bombonera resaltan en el horizonte, no son pocos los aficionados que se detienen un momento a imaginar cómo sería ver un Toluca renovado, más fuerte, con un proyecto internacional robusto detrás, pero con la misma alma de siempre, esa que nos hizo enamorarnos del rojo desde la infancia. El rumor ha logrado algo que ni las campañas de marketing más ambiciosas consiguen fácilmente: ha puesto al Toluca en boca de todos, no por un escándalo ni por un problema, sino por la posibilidad de crecer, de avanzar, de transformarse sin renunciar a sus raíces, y eso ya de por sí es un pequeño triunfo para una afición que nunca ha dejado de creer en su equipo. Mientras no haya comunicados oficiales, todo seguirá siendo especulación, pero a veces los rumores sirven como espejos, mostrando lo que una afición desea, lo que un club necesita y lo que un proyecto podría llegar a construir si se junta la pasión de la gente con la visión de quienes entienden el fútbol como algo más que un negocio. Los choriceros sabemos que la historia del Toluca se ha escrito a base de sorpresas, de temporadas en las que pocos creían en nosotros y terminamos levantando trofeos, de planteles que parecían discretos pero se convirtieron en equipos inolvidables, y quizá por eso este rumor resuena tanto, porque sentimos que no sería la primera vez que el destino nos tiene guardada una vuelta inesperada. Con cada día que pasa sin desmentidos rotundos, la imaginación sigue volando, y aunque mantengamos un sano escepticismo, no podemos evitar sonreír cuando pensamos en la posibilidad de ver a nuestros Diablos Rojos en el centro de un proyecto que los coloque bajo los reflectores del mundo, sin dejar de ser ese club cercano y familiar que aprendimos a querer. La afición Toluca sabe combinar el corazón y la cabeza, y por eso, mientras sueña con inversiones, fichajes y modernización, también insiste en la importancia de cuidar lo humano, de proteger la conexión del club con su gente, de recordar que el estadio se llena no por estrategias de mercado, sino por el amor genuino de quienes sienten que el Toluca forma parte de su propia historia de vida. En este equilibrio delicado entre lo que podría llegar y lo que no queremos perder, el nombre de John Texte se ha convertido en una especie de contraseña secreta,
un tema que activa conversaciones largas, debates intensos y bromas constantes, pero también reflexiones sinceras sobre el futuro de nuestro equipo. Tal vez, con el tiempo, sabremos si este rumor fue apenas una ráfaga de ilusión pasajera o el primer capítulo de una transformación profunda en la historia del Toluca, pero mientras tanto, la afición sigue hablando, soñando y debatiendo, porque eso es lo que hace grande a un club, la capacidad de generar conversación, de encender emociones y de unir a miles de personas en torno a una misma camiseta. Para muchos, la sola idea de que un inversionista con experiencia internacional vea en el Toluca un socio ideal ya es motivo de orgullo, una confirmación de que lo que sentimos por el club no es una exageración local, sino algo que verdaderamente tiene valor y potencial más allá de nuestras fronteras, algo que otros también pueden reconocer. Aún así, entre tanta euforia, se insiste en que cualquier acuerdo que se llegue a construir debería cuidar la participación de la comunidad, integrar a la afición en ciertas decisiones simbólicas y garantizar que, incluso en medio de la modernización, la voz del hincha siga siendo escuchada, porque sin esa voz, el fútbol pierde sentido. En este momento, el rumor sirve casi como un ensayo general, una oportunidad para que el Toluca se mire en el espejo y decida qué quiere ser de aquí en adelante, si se conformará con mantener su lugar histórico en el fútbol mexicano o si se atreverá a dar un paso adelante hacia un proyecto más ambicioso, con socios que compartan su visión. En los cafés y en las mesas familiares, los padres cuentan a sus hijos las historias de los grandes equipos del pasado, y ahora, cuando aparece el tema de la posible inversión, muchos pequeños choriceros se ilusionan imaginando que vivirán su propia época dorada, que verán a un Toluca fuerte, respetado y temido, como el de los relatos que escuchan. De alguna manera, este rumor ha unido generaciones, porque tanto los viejos aficionados como los más jóvenes han encontrado un punto en común para soñar, debatir y proyectar el futuro del club, construyendo juntos una visión compartida de lo que desean para los Diablos Rojos en los años que vienen. En los entornos más cercanos al club, el silencio prudente se interpreta de muchas maneras. Algunos lo ven como señal de que no hay nada serio, otros creen que es justamente el indicio de que se está trabajando con discreción, sin filtrar detalles hasta que haya algo suficientemente sólido que anunciar, y en ese vacío de información crece el misterio. Como buen aficionado del Toluca, uno aprende a convivir con la incertidumbre, con esas temporadas en las que todo parece un volado y con esos momentos en los que las cosas se alinean de forma casi mágica, y quizá por eso este rumor encontró terreno fértil en nuestros corazones, porque estamos acostumbrados a creer incluso cuando las probabilidades parecen en contra. Las conversaciones sobre la posible llegada de Texte también han puesto sobre la mesa la necesidad de que el Toluca comunique mejor su proyecto, más allá del rumor, de que haga saber a su afición qué camino quiere seguir, qué metas se ha planteado y cómo piensa alcanzarlas, con o sin inversión extranjera, porque la transparencia fortalece la confianza. Si algún día se confirma que hubo acercamientos o que se llegó a un acuerdo, nadie podrá decir que la afición no estaba preparada, porque este rumor nos obligó a pensar en grande, a discutir con pasión y a reconocer que el Toluca merece estar en conversaciones de alto calibre, a la altura de su historia y de su gente. Mientras tanto, la Bombonera sigue ahí, resistiendo el paso del tiempo, convirtiéndose en ese lugar sagrado al que regresamos una y otra vez, y tal vez parte del encanto de todo esto sea precisamente imaginar cómo se vería ese estadio si un proyecto internacional decidiera convertirlo en su casa fuerte en México, sin cambiar su esencia de infierno para el rival. El rumor de que John Texte quiere invertir en el Toluca puede ser, por ahora, solo eso, rumor, especulación, charla de café, pero ha cumplido una función importante, ha encendido una chispa en el corazón de la afición, ha recordado a todos que este club tiene un potencial enorme y que su historia está lejos de haber terminado. Tal vez un día, dentro de algunos años, miremos hacia atrás y recordemos estos días como el inicio de algo grande o simplemente como una de tantas ilusiones que acompañan la vida del fútbol, pero lo que nadie podrá negar es que, mientras duró, este rumor nos hizo soñar despiertos, nos unió en una conversación común y nos volvió a recordar lo mucho que amamos al Toluca. Y así seguimos, entre ilusión y cautela, entre corazón y razón, levantando la mirada cada vez que aparece una noticia nueva, escuchando con atención cada comentario que menciona a Texte y a nuestros Diablos Rojos en la misma frase, sabiendo que, sea cual sea el desenlace, la afición estará ahí, firme, lista para apoyar, cuestionar, exigir y celebrar, porque al final, pase lo que pase con los inversionistas, el Toluca seguirá siendo nuestro, de la gente que lo siente y lo vive todos los días. Les presentamos las últimas noticias de Toluca. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.